Muy buenos días para todos. Porfa, me pueden confirmar si me están escuchando. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Julio Alexander Rodríguez, funcionario del grupo de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa. Antes de comenzar, les informo que en cumplimiento de la política de privacidad, esta sesión será grabada en su totalidad. Por lo tanto, les recomendamos mantener sus micrófonos y cámaras apagados durante el desarrollo del espacio. Asimismo, en el chat se compartirá el enlace correspondiente a la lista de asistencia, la cual agradecemos diligenciar oportunamente. Damos una cordial bienvenida a todos los colaboradores y colaboradoras de nuestra entidad que hoy nos acompañan en el inicio del curso Gestión de Infraestructura Vial desde la perspectiva de los materiales. ¿Sí? Gracias. Bueno, chao. Esperamos que este espacio sea de gran provecho para todos. Este curso consta de un total de 4 sesiones con una duración de 2 horas cada una, los cuales se desarrollarán en el siguiente horario. El miércoles 13, es decir, hoy, de 9 a 11, el miércoles 27, de 9 a 11 de agosto, el miércoles 3 de septiembre y el miércoles 17 de septiembre, todos en horario de 9 a 11. Este curso tiene como objetivo capacitar a los funcionarios del INVIAS en temas relacionados con las tendencias en gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de los materiales. Recordamos que este evento es liderado por la Subdirección de Gestión Humana a través de la Escuela Corporativa Guillermo Gaviria Correa en el marco del programa Formador de Formadores, del cual es de parte el ingeniero Héctor Mauricio Sánchez. Al finalizar esta jornada, se habilitará un espacio para resolver dudas e inquietudes que puedan surgir durante su desarrollo, salvo que el conferencista establezca una metodología diferente. Hoy nos acompaña el ingeniero Héctor Mauricio Sánchez Abril, ingeniero en transporte y vías, especialista en geotecnia vial y pavimentos, magíster en ingeniería con énfasis en transporte y candidato a doctor en ingeniería de los materiales. El ingeniero Sánchez Abril cuenta con una sólida trayectoria profesional en infraestructura vial, geotecnia, pavimentos, construcción vial y materiales de carreteras. Desde el año 2006 ha participado activamente en proyectos de consultoría, diseño, construcción, interventoría y supervisión de diversas obras viales en Colombia. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor universitario y director de trabajos de grado y tesis desde 2008, en áreas como infraestructura vial, pavimentos y movilidad, en programas de ingeniería civil, ingeniería de transporte y vías, especialización en geotecnia vial y pavimentos, especialización en gerencia de proyectos de construcción y maestría en infraestructura vial. Además, es investigador en materiales para carreteras y seguridad vial. Fue secretario de Movilidad en Tunja en 2023 y cofundador del Seminario Internacional en Seguridad Vial, evento que ha contado con 6 sesiones. Es autor de múltiples publicaciones en temas de infraestructura y transporte. Actualmente se desempeña como profesional especializado grado 20 en el Instituto Nacional de Vías, adscrito a la Dirección Territorial de Boyacá. También es miembro de la Red Académica de Movilidad RAM y de la Red Universitaria Iberoamericana de Investigación en Movilidad, RUITEM. Los temas a desarrollar o que se abordarán durante las 4 jornadas son conceptualización sobre gestión de infraestructura vial, conceptualización sobre materiales, tendencias mundiales en sistemas de gestión de pavimentos, visión de la gestión de infraestructura vial y materiales, procesos constructivos y materiales, control de calidad de materiales en el proceso y recibo, seguimiento al desempeño de la infraestructura vial, una visión desde los materiales y se va a realizar un caso de estudio. Sin más preámbulos, damos la palabra al ingeniero Héctor Mauricio Sánchez Abril. Ingeniero, le doy la palabra en este momento para que continúe. Gracias.
Y yo estaba... Ingeniero Héctor Mauricio. Ingeniero. Sí, 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 sí. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Quiero, por favor, que me confirmen, ¿me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, sí, sí se escucha. Sí, muy bien, perfecto, listo. Entonces, vamos a iniciar la capacitación. Este es un curso corto de 10 horitas. Obviamente hoy solamente es hora y 40, 2 horas máximo, en donde vamos a estar compartiendo sobre un tema muy, muy importante, muy relevante hoy día, sobre todo cuando hablamos de la importancia, perdón, la redundancia, que tiene el tema de los materiales. La presentación la he enfocado precisamente hoy en el módulo introductorio, en lo que tiene que ver con esa conceptualización general sobre lo que es la gestión de una infraestructura vial, ¿sí? Y pues la idea obviamente con la capacitación es que todos tengamos eh, pues conocimiento claro de todas las tendencias que se tienen en materia de gestión de infraestructura vial al final de las 10 horas. Son 4 sesiones realmente de 2 horitas, pero son 2 horitas más que de pronto unas lecturas que se van a dejar. No son tareas, simplemente es como para que ustedes complementen. No se va a evaluar ni mucho menos, simplemente es para que complementen. Sin embargo, pues lo que buscamos con esto es que al final de este mini curso, estos cursos de curso corto de 10 horas, podamos tener claridad sobre todas las tendencias que existen en el mundo, principalmente en nuestra cultura occidental, sobre gestión de infraestructura vial y obviamente con un énfasis en lo que tiene que ver con gestión de infraestructura vial desde la perspectiva de los materiales. Y la idea es generar una reflexión alrededor de estas, digámoslo así, tendencias que existen. Y claro, para nuestra entidad, pues muy importante aterrizar esto. Nosotros hemos venido trabajando como entidad en diferentes temáticas importantes, en diferentes tópicos, desde el punto de vista de manejo de materiales, lo que tiene que ver obviamente con las especificaciones de construcción de carreteras, actualización de las mismas. Obviamente también trabajamos el tema de normas de ensayo. Somos pues como entidad, ¿cierto? A nivel país, la entidad que de una u otra manera pues se mira para el tema de las especificaciones de construcción de carreteras, y somos la autoridad también para verificar que se esté cumpliendo de acuerdo a las características de los materiales en las diferentes regiones, en los diferentes proyectos y obviamente en las diferentes obras, pues que se esté cumpliendo con ese uso adecuado de los materiales. Sin embargo, se hace muy necesario que también el enfoque de la planificación que nosotros tengamos como entidad esté basado en una realidad, y es que los materiales tienen unas características que hacen que debamos verlos con mucho, mucho cuidado. Y obviamente parte de esto tiene que ver con el desempeño que nosotros pretendemos se dé, sabiendo que los materiales no son totalmente estáticos, es decir, que las condiciones y las propiedades y características que tienen estos materiales no van a permanecer con el tiempo, sabiendo que las infraestructuras para el transporte que nosotros obviamente diseñamos, bueno, planificamos y que hacemos el proceso
de acompañamiento a la construcción como tal, o que contratamos para construir, a las que promovemos su mantenimiento rutinario, pues obviamente son obras que requieren de unos materiales y que requieren de unas características de manejo de dichos materiales y de utilización y demás. Entonces, por eso dividimos este curso corto en 7 módulos, bueno, son 8 en realidad, mirando el tema de los casos de estudio, porque lo que necesitamos es precisamente entender toda la visión que tiene la gestión de la infraestructura vial desde esta perspectiva de los materiales. En el módulo de hoy, básicamente, lo que vamos a hablar es de gestión de infraestructura vial. Entonces, la idea es que ustedes, de una u otra manera, puedan identificar o recordar más bien, porque la mayoría de estos temas seguramente en algún momento de nuestra vida los hemos visto. ¿La idea cuál es? La idea es que recordemos, que aprendamos seguramente, que actualicemos también de pronto algunos conceptos sobre lo que es la gestión de infraestructura vial, entendiendo esta gestión como algo fundamental para el éxito de lo que entidades como la nuestra realiza. Sabemos que existen muchísimas entidades encargadas de temas de infraestructura vial en el país, lógicamente los entes territoriales, algunas agencias, ¿cierto? Y también tenemos pues algunas unidades específicas de concesiones. Entonces, nosotros, o institutos más bien, nosotros pues obviamente somos casi que, y a nivel nacional, lógicamente la entidad más conocida en materia de gestión de infraestructura vial, y lógicamente que por eso es muy importante la temática que se está tratando el día de hoy. Quizás la mayoría de los temas que veamos acá en este curso corto no son totalmente nuevos, pero sí ese enfoque al cual le vamos a hacer énfasis a lo largo del curso es algo que se debe dejar allí para la reflexión y para que en algún momento todos podamos realizar la respectiva, digamos así, migración hacia un enfoque más amigable con el tema de los materiales, un poco más, de una u otra manera, como orientado a su durabilidad, al desempeño, al adecuado manejo, a la adecuada escogencia, al adecuado transporte, a la adecuada manipulación, al adecuado almacenamiento de dichos materiales. Bien, entonces hablaremos después en el siguiente módulo, es decir, en 15 días, hablaremos de la conceptualización sobre materiales de manera más específica. Ya nos meteremos con propiedades físicas, químicas, lo que tiene que ver con la caracterización, con el comportamiento mecánico, con algunos elementos importantes que juegan un papel esencial con esa interacción o en esa interacción más bien con los materiales, entendiendo que nosotros pues obviamente trabajamos unos materiales pues que grosso modo, ¿cierto? Son cerámicos, pero también que tenemos metálicos, que también tenemos polímeros o poliméricos y también tenemos, lógicamente, compuestos. Entonces, todo eso lo vamos a ver de manera muy general, el tema conceptual que es importante. Y las tendencias mundiales en sistemas de gestión de pavimentos también las vamos a hablar, que tiene que ver precisamente con parte del enfoque del curso y de lo que buscamos. El módulo 4, pues que va a ser después, es decir, es el tercer, el módulo 4, módulo 5 y módulo 6 va a ser en la tercera sesión. Entonces vamos a hablar de visión de la gestión de la infraestructura vial desde los materiales, es decir, cómo se aterriza todo ese tema, cuál es el enfoque específico. Vamos a hablar de los procesos constructivos, cómo hacer un recorrido rápido y de la importancia que tienen los materiales en esos procesos constructivos. Y vamos a hablar del control de calidad de esos materiales, que claro, nosotros como Envía somos de una u otra manera, como les decía, autoridad en el tema respecto a lo que tiene que ver con el control de la calidad en los materiales y lógicamente hacemos todo el despliegue de nuestras especificaciones de construcción de carreteras, las actualizamos. Ahorita, por ejemplo, se está hablando de una actualización de 3 especificaciones recientemente. De hecho, si ustedes revisan nuestras redes sociales de Envías, hace no más de una hora se publica que las 3 últimas especificaciones, o bueno, que se están actualizando las especificaciones relacionadas con temas de barreras de contención vehicular, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de lo que nosotros hacemos como Envías y por eso es esencial. Al final, módulo de seguimiento al desempeño desde la infraestructura vial, una visión desde los materiales, entonces ya hablamos ya no como tal del material, no como tal del control de calidad del material en el proceso, sino hablamos ya de toda la infraestructura vial, es decir, de todo el componente que llamamos nosotros infraestructura vial, ¿cierto? Como sistema que tiene distintos materiales, que tiene distintos comportamientos y lógicamente está expuesto a distintos agentes externos. Por ende, pues ese desempeño de la infraestructura vial
va a depender en gran parte de esas características que van a tener esos materiales y, lógicamente, el cómo nosotros las planificamos o planificamos ese funcionamiento de esa infraestructura vial adecuadamente desde ese enfoque de materiales para garantizar el aumento de la durabilidad, la funcionalidad, lógicamente, y que el usuario perciba al final pues ese buen nivel de servicio que buscamos. Y al fin, y pues hablaremos de unos casos de estudio muy puntuales para cerrar nuestro curso corto. Bien, yo quiero invitarlos, en todas las sesiones vamos a tener una parte específica como de participación de ustedes a través de unos pequeños quizzes, de unos pequeños cuestionarios, de unas actividades. Hoy pues les tengo 2 cuestionarios muy sencillos. Lógicamente que la idea es hacer una conducta de entrada, le llamo yo a eso. Para este módulo de conceptualización sobre gestión de infraestructura vial, pues lógicamente traigo una conducta de entrada relacionada con características propias y un repaso como tal de lo que tiene que ver con infraestructura vial, con pavimentos, con algo de gestión de infraestructura vial y algo de materiales. Entonces, por favor me confirman allí si están viendo ese código QR, por favor. Entonces entramos allí al código QR, a ese código QR que les estoy compartiendo, y vamos a inscribirnos ahí rápidamente y vamos a participar de ese quiz. Yo le pido el favor, de pronto no sé si, bueno, yo aquí no puedo ver en el chat, pero por favor me confirman hablando, digamos, no hay problema, creo que no hay restricción en el audio, me confirman si están viendo el quiz, digamos, el acceso al quiz. Entonces, para quienes nunca lo hayan usado, creo que la mayoría lo pueden haber usado ya, entran a Join My Quiz, aquí como aparece en la pantalla, .com, joinmyquiz.com. Y allí, en el código de unión, van a introducir este código. 38001596. Yo hago el ejercicio también para saber cuántos están unidos. Y por favor me confirman si alguno tiene dificultad para mirar a ver qué pasó ahí con el tema. O también directamente, pues cargando el código QR, que supongo que sí, obviamente les está funcionando. Ingeniero, por el chat preguntan, Felipe Andrés Vaca dice, ¿escuela, trabajar o uso personal? Ahí les va a pedir que continúe con alguna de las cuentas, ya sea de Microsoft o ya sea de Gmail. Y voy a mirar, pues, ¿en qué? En el tema. ¿Sí les está funcionando? Discúlpenme. Ingeniero, buenos días. ¿Me hace favor y nuevamente coloca el código? Yo no estoy viendo en el chat, no veo preguntas tampoco, entonces no sé, asumo que sí les está. Ingeniero, ¿nos está escuchando? Es que le estamos hablando, pero no. Pregunta, ¿escuela, trabajar o uso personal? Si quieres ponle uso personal. Alguien estaba preguntando por allí. Ingeniero, ¿Merced nos está escuchando? ¿Cuál es el código? Van 7. El código, ingeniero, estaba preguntando el ingeniero Jonever el código.
Listo, ya están adentro. Entonces, por favor, ahí en el quiz es responderlo. Es responderlo. Ya ahorita la idea es que hacemos el respectivo, ¿qué? El respectivo, la retroalimentación. Entonces, por favor, respondamos el quiz. Tenemos un momentico. Tenemos un momentico. Inge, por favor, el código. Le voy a dar el código nuevamente. Aquí les comparto la pantalla nuevamente. Discúlpenme que la dejé de compartir. Yo no les estoy escuchando, la verdad, no sé por qué. Sí escucho las notificaciones pero no les estoy escuchando. Discúlpenme, pero no sé por qué no les estoy escuchando. Ahí está el quiz. Yo voy a estar como de pronto leyendo en el chat, si quieren de pronto más bien por el chat. Veo que ya varios están unidos, entonces, por favor ahí en el chat me indican si culminaron ya para pues también proseguir. Más o menos la idea es unos 10 minuticos y ya continuamos, porque la idea de esto es hacer la retroalimentación ahorita. Entonces no se preocupen si de pronto se sienten que, esta me quedó mal o algo así, no. La idea es hacer la retroalimentación en un momentico. La tarifa dice que 40 y otro impuesto. Me tocó abrir el celular para escucharles. No sé por qué mi computador no me dejó. Por favor, en el chat me confirman si ya acabaron. Dicen, ya acabé. Listo, sí está funcionando bien. Por favor, me avisan si acabaron, si no. Ahí en el chat, por favor, escriben y ya. No carga el quiz, solamente no carga el quiz. ¿Alguien más no le carga el quiz? De pronto, si quiere, Adrián, intentarlo. Sí, otros me dicen que sí les está funcionando. Si quieres, intenta cargarlo otra vez, Adrián, por favor. No carga.
Tengan en cuenta ahí el código, ya miramos qué está pasando. Porque a mí sí me cargó normal. Este es otro quiz, pero entonces este lo vamos a hacer ahora, así que no lo vamos a cargar todavía. Yo veo que el quiz lo están haciendo y hay varios allí participando. Ya hay más de 19 personas que están haciéndolo. Ahí ya les mostré algunas respuestas. Solamente dos me dicen que no han podido. Discúlpenme, no sé, pero ahí está el tema bien configurado. Bueno, sí, la mayoría me dice que ya puede, que pudo. Dice, voy en 14:23. Dice el ingeniero Carlos Javier Mesa, ingeniera Clemencia y Adrián, ¿les cargó al fin o no? Sí, bueno, muchas gracias, Adrián. No. La finco ni nada de esas. Como ahí tenemos varias cosas. Sí, ya lo tengo. Sí, sí, aquí. Si pueden, no mirarme, no voy a decir, también. Bueno, creo que ya vamos acabando, ¿cierto? Yo veo que hay 22 personas haciéndolo de 23 y ya van acabando la mayoría. Esperemos unos 4 minuticos y listo. Y continuamos entonces y con la socialización. La idea es entonces una retroalimentación, continuar con la temática para avanzar con el módulo. Mm.
Por favor, en el chat me avisan si ya acabaron. Colocamos ya. Y listo, no hay más. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí ya van 1, 2, 3, 4 que han dicho que ya culminaron de 22. Vamos 2 minuticos más. En el chat, los que van acabando, por favor, poniendo ya. Con eso sabemos cuántos ya culminamos el ejercicio ahí de quizzes. Gracias. Ya acabó ingeniero Felipe, ingeniero Elvin, ingeniero Hernando, ingeniero Sergio, Carlos Javier también. Fabián también. Bueno. Listo, ingeniero Jorge Antonio también. Ingeniero Michael también. Ingeniero Julio César también. Muy bien. Bueno, supongo que ya los demás acabaron. Pues no han dado reporte. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la retroalimentación. ¿Les parece? Ok, por el tiempo, listo. Entonces vamos a hacer la retroalimentación. La idea, ¿cuál es? La idea es que miremos pregunta a pregunta y pues hacemos la discusión brevemente del tema.
Listo, entonces, vamos con la primera pregunta. Entre las funciones de los subdrenajes longitudinales no se encuentran. Entonces, lo que nosotros hablamos como subdren longitudinal, lo que normalmente la gente llama los filtros, ¿cierto? Pero pues son el tipo longitudinal, son las laterales. Y estos, digamos, las opciones estaba, digamos, la respuesta correcta era control del agua que llega a la vía y la afecta por escurrimiento superficial. No se encuentra esa dentro de las funciones de subdrenaje porque estamos hablando de superficialidad. Lo que buscamos con el subdrenaje o con el subdren es abatir el nivel freático, es eliminar las aguas que obviamente entran a la estructura por filtración y captar todas las fuentes de agua que están debajo de la subrasante. Esas son las funciones principales. No está, obviamente, ese control de agua por escurrimiento superficial. La resistencia de las diferentes capas que componen lo que nosotros llamamos el pavimento solo depende del material que las constituye. Pues falso, porque no solamente depende del material, ¿cierto? Sino que también depende de otros factores importantes. Por ejemplo, sabemos que depende del espesor, ¿cierto? Y de las características, digamos, con las cuales lo hayamos construido. Por ejemplo, la humectación, la compactación que hayamos utilizado, si estamos hablando de algunas capas granulares. Hablamos también de las características que tiene la gradación, es decir, la distribución granulométrica, y lógicamente pues hay algunos elementos importantes como son el clima, pues humedad, temperaturas, y lógicamente pues hay algunos factores que van a afectar esa resistencia que tiene que ver con estar expuestos a las radicales libres, ¿cierto? Respecto de rayos ultravioleta. Y pues los cambios en temperatura, como los decía, el viento, etc. Bien, ¿cuál es la función principal del sistema de drenaje aplicado en pavimentos? Pues la función principal es evitar la desestabilización o disgregación de los materiales que lo conforman, ¿cierto? O que conforman el pavimento. Entonces, el drenaje, realmente si ustedes analizan todo lo que nosotros hacemos en vías, es garantizar una adecuada estructura, ¿cierto? Que son capas, ¿cierto? Superpuestas, que tengan materiales adecuados, con unas características adecuadas, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a ese tránsito que tengamos. Y lógicamente lo que hacemos es manejar las aguas para evitar que esas aguas permanezcan ahí en la estructura y las acciones de las cargas del tránsito generen lógicamente ese deterioro en combinación con esa presencia de agua, ¿cierto? Por el tema de las presiones de poros, por el tema del lavado como tal de los finos en los granulares, etcétera. Entonces, lo que buscamos con el drenaje siempre es garantizar estabilidad, es disminuir esa posibilidad de que el agua nos genere deterioro en conjunto con las acciones de las cargas de tránsito y, lógicamente, otras condiciones pues, del clima. Porque el pavimento rígido se debilita hasta romperse. Entonces, en realidad, no es porque soportó una temperatura de 40 grados, no es porque fue sometido a fatiga, acuérdense que allí no opera este concepto, sino es más porque recordemos que los concretos hidráulicos, ¿cierto? Tenemos unos gradientes de temperatura, entonces tenemos puntos en donde en el día las temperaturas son las más altas, por ende el servicio que está prestando esa estructura, esa capa, ¿cierto? Ese concreto hidráulico conformado allí en esa capa, en esa losa, por ejemplo, pues alcanza unas temperaturas altas. Y lo mismo en zona, en tiempos muy fríos a lo largo del día, temperaturas muy bajas. Ese gradiente, esa diferencia, va a hacer que se comporte de una manera distinta. Entonces, lógicamente, va a haber retracción y va a haber contracción. Eso va a hacer que, combinado obviamente con las cargas del tránsito, pues se genere ese debilitamiento y, lógicamente, se rompe. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué ocasiona la temperatura alta en pavimento flexible ante presencia de cargas de tránsito? Pues, lógicamente, ahuellamiento. ¿Sí? Nosotros podemos tener unas temperaturas altas, pero si no hay cargas de tránsito, pues no va a pasar nada. Digamos que sí va a haber un problema allí en el tema, digamos, del cambio de la consistencia y demás, pero no va a haber problema. Pero cuando hay cargas de tránsito combinado con ese fenómeno, pues de altas temperaturas en el pavimento flexible se genera ahuellamiento, normalmente. Claro, tiene que superar ciertas temperaturas, ¿no? Porque uno podría preguntar, bueno, ¿pero qué es alta? Bueno, depende de las características que tenga mi mezcla, ¿cierto? Estamos hablando de mezclas abiertas, de mezclas densas o mezclas
semidensas y obviamente también de las características del material bituminoso, es decir, el módulo dinámico y lógicamente en conjunto el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. Entonces, todo eso obviamente definirá algunas características. Claro, por eso hacemos unos ensayos como el de resistencia al abollamiento y otros tipos de ensayos que nos permiten identificar. Bien, en un pavimento que debido a la consistencia de la superficie de rodadura se produce una buena distribución de las cargas, dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. Es un pavimento que, debido a la consistencia de la superficie de rodadura, se produce una buena distribución de las cargas, dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. ¿Ese tipo de pavimento cuál es? El rígido. El rígido. Hay una distribución adecuada, hay un buen soporte. Normalmente recordemos que los pavimentos rígidos tienden a fallar más con fisuras en esquina, fisuras de borde, y obviamente, y por eso es tan importante el tema de las juntas cuando hablamos de pavimentos rígidos que son pues, con configuración de losas de concreto, ¿sí? Porque también podemos tenerlos totalmente continuos, pero tienen que ir totalmente reforzados, que son muy, muy costosos. Pero en este caso, pues obviamente por eso se hace importante el tema de las juntas y se hace importante el sellado y el mantenimiento de ese sello de la junta. Entonces, bueno, pavimento que la superficie... Perdón un momentico, discúlpenme, un momentico aquí pongo en silencio. Héctor, por si algo me quieren escribir de pronto al correo, también una pregunta que alguien me escribía por interno, hectormsancheza@gmail.com. ¿Listo? hectormsancheza@gmail.com. Sí, y el pues institucional hsánchez@invias.com. Bueno, continuamos acá. Pavimento que la superficie de rodadura tiene menos rigidez, se deforma más y se producen mayores tensiones en la subrasante, pues el pavimento flexible. Recordemos que, volviendo al rígido, recordemos que en el rígido normalmente podemos incluso encontrar una losa de concreto sobre una subrasante desde que la capacidad de soporte de esa subrasante sea adecuada. Pero, obviamente, el tránsito pues, no tiene que ser tan alto. Cuando el tránsito es muy alto, para pavimento rígido normalmente manejamos subbase, incluso subbase y base. Pero en el caso de los flexibles, sí o sí necesitamos verificar muy bien ese comportamiento de la subrasante, bueno, en los dos casos, pero el de la subrasante, normalmente porque tienden los esfuerzos que se transmiten al pavimento flexible a pasar de manera más directa a la subrasante. ¿Sí? Por eso es que hacemos la estructura completa normalmente, ¿cierto? Entonces la subrasante la mejoramos si se necesita, si los deberes son inferiores al 3%, si hay índices de plasticidad que son muy altos, etcétera. Pero además de eso, colocamos una capa de subbase y las características de esa gradación deben ser también exigidas, la plasticidad, ¿cierto? La limpieza, la distribución de esa granulometría, etcétera. Y lo mismo la base granular, es decir que todo eso lo que vamos a buscar con ello es precisamente distribuir adecuadamente las cargas para evitar que lleguen esos esfuerzos a la capa de subrasante que nos gusta. Bien, la sección típica de un pavimento flexible consta de, pues la típica, ¿no? Una capa de rodadura, una base y una subbase. La típica, no significa que ustedes saben que podemos hacer diferentes tipos de estructuras de pavimentos y tenemos muchísimos tipos de secciones de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto, las combinaciones entre cargas de tránsito, temas, aspectos climáticos y obviamente los aspectos geotécnicos que son esenciales. Bien, la principal diferencia entre los pavimentos rígidos y flexibles es la distribución de los esfuerzos. Eso es lo que principalmente, digámoslo así, encontramos como diferencia, ¿cierto? La manera como se distribuyen esos esfuerzos. ¿Cuáles son las funciones de la capa de rodadura asfáltica? Pues son todas esas anteriores. Es decir, la capa de rodadura asfáltica, ¿cierto? Nosotros podemos tener una capa asfáltica como rodadura, la podemos tener como base asfáltica también. Pero en el caso de que sea capa de rodadura, esa capa asfáltica va a ser muy útil para impermeabilizar. Nos va a permitir absorber la mayor, digámoslo así, proporción de esfuerzos, ¿cierto? Que se producen sobre esta, ¿cierto? Los esfuerzos causados por el tránsito, nos van a ayudar a proporcionar adecuadas, digámoslo así, unas características funcionales adecuadas. Es decir, ¿qué son las características funcionales? Lo que nosotros como usuarios conductores percibimos, ¿cierto? Esa regularidad superficial que nos interesa que tenga nuestra capa de rodadura. Entonces, también cuando llueve, que el agua drene de manera fácil y que sea seguro transitar por ella. Entonces, esas son las características funcionales. Entonces, la capacidad
que nos da la capa de rodadura asfáltica, ¿cierto? De garantizar esa funcionalidad. También depende de nuestros materiales y obviamente el proceso constructivo que utilicé para ese tipo de material, lógicamente. Entonces, bueno, nuestras especificaciones son claras en todo lo que se exige y al final, obviamente, las condiciones de recibo de los trabajos, pero eso, las condiciones de recibo de los trabajos no son sacadas como debajo de la manga, sino que es producto de un proceso constructivo que si se hizo bien, lógicamente vamos a lograr un producto adecuado. Bien, seleccionemos, digámoslo así, las funciones de la subbase. Pues en realidad esa era múltiple. Entonces, uniformizar el apoyo, es decir, sobre la subbase, yo voy a colocar la base granular normalmente, ¿cierto? O voy a colocar también, puedo colocar una losa de concreto, etcétera. Pero lo que yo voy a hacer es uniformizar, ¿cierto? Porque me va a servir como capa de apoyo, pero tiene que ser uniforme. Nos va a facilitar la transición entre el cimiento, es decir, lo que llamamos nosotros la subrasante, y la sección estructural del pavimento, es decir, si yo le voy a colocar arriba una base y después una capa de rodadura. Lógicamente, la subbase tiene una función estructural también, por eso sirve de plataforma de trabajo. Claro, quienes más aportan a nivel estructural, ¿cierto? Recordemos cuando hablábamos de diseño de pavimentos, hablamos de número estructural, por ejemplo, y hablamos de coeficiente estructural. Ese coeficiente estructural, el que más lo tiene alto, aparte de la mezcla de la capa asfáltica, pues obviamente la base granular, o ya sea estabilizada o una base granular tradicional. La subbase también tiene un aporte estructural y por eso también tiene un coeficiente estructural. Bien. Las mezclas asfálticas se dividen en tres grandes grupos. Antes nosotros hablábamos de las mezclas en caliente y las mezclas en frío, ¿sí? Pues hoy día hablamos de mezclas en caliente, tibias y frías, ¿cierto? Claro, alguno podría decir, no, ingeniero, pero yo puse que en planta mixta y en sitio porque yo he visto que hay mezcla. Sí, pero en realidad no, porque o tú haces la mezcla en la planta y la traes a sitio, ¿cierto? La transportas adecuadamente, o la haces en sitio a través de una planta móvil, ¿cierto? Pero mixta, ahí como no entra ahí, para hablar de la misma mezcla, ¿no? Claro, si yo hablo de una vía, de un tramo vial, claro, en el tramo vial yo puedo utilizar mezcla asfáltica de una planta móvil y puedo utilizar mezcla asfáltica de una planta fija, es decir, que está ya en algún punto específico y de allí traje mi mezcla, pero no existe mixta como tal desde el punto de vista de la mezcla asfáltica, tal vez de la vía sí, pero de la mezcla no. Reciclada, mejorada y nueva. No, podríamos decir, no, es que yo utilicé una reciclada, utilicé el RAP, ¿cierto? Y nueva, pues que la fabrique 100%. Y mejorada, entonces utilice el RAP y le coloque un agente rejuvenecedor, y entonces por eso es mejorada. No, en realidad no, pues no está como entre los grandes grupos de clasificación que tenemos, pero digamos, podría ser un argumento válido para algunos si pusieron esa, ¿no? Pero realmente es frías, tibias y calientes. Bien, la temperatura de colocación de la mezcla bituminosa no es importante. ¿Verdadero o falso? Falso, porque sí es muy importante. De hecho, lógicamente la trabajabilidad que tiene, la capacidad de que sea compactada adecuadamente y logre el módulo esperado, depende pues, de la temperatura de colocación de la mezcla. Por eso nuestras especificaciones son muy claras en la manera como se debe colocar, de la caracterización que debemos hacer, obviamente, del asfalto en cuanto a su relojía, en cuanto a sus características, y también, lógicamente, de la mezcla, y hacemos nuestras de acuerdo al diseño del método de diseño que hayamos utilizado. Para nosotros, digamos, normalmente utilizamos Marshall, pero pues existen otros métodos y pues de acuerdo a las características, por ejemplo, si hacemos una clasificación por desempeño de los asfaltos o de las características de nuestros materiales, pues nosotros vamos a llegar a un punto en el que para ese material nuestra temperatura de mezclado óptima va a ser X, por ejemplo, no sé, 175, ¿sí? 180 grados, etcétera. Y de acuerdo, obviamente, a las características, pues lógicamente vamos a encontrar pues una resistencia al final, un módulo dinámico en unos módulos resilientes y lógicamente unas características de abollamiento, una resistencia, digamos, que va a tener a ese abollamiento, etc. Bien, la granulometría en la mezcla asfáltica es de gran importancia, ¿verdadero o falso? Pues verdadero, en realidad muy importante porque la granulometría nos permite de una u otra manera definir el comportamiento que vamos a tener, ¿cierto? El desempeño que vamos a tener, la manera como la compactación que vamos a lograr, ¿cierto? Incluso el comportamiento ante las acciones del agua, ¿cierto? Temas climáticos, etcétera. Entonces va a ser muy, muy importante. El filler es aquella fracción que pasa por el tamaño número 200 y debe ser la máxima calidad de aportación elevada. Esto es cemento, ¿cierto?
Entonces, ceniza volante, tenemos unos nitróxidos, digamos, cálcicos o óxidos de calcio y además digámoslo así, las puzolanas que están allí incluidas en el cemento, etcétera. Podemos tener producto de trituración, ¿cierto? Normalmente la caliza podemos utilizar. Entonces, ese PASA 200 dice que si debe ser de la máxima calidad de aportación elevada. Claro, no podemos permitir un PASA 200 que sea, por ejemplo, plástico, ¿sí? Es decir, tiene que tener limpieza, es una de las propiedades que tenemos, tiene que tener obviamente un tamaño, que es el PASA 200, ¿cierto? Y pues nos va a ayudar a manejar los vacíos en la mezcla, a controlar esa relación de vacíos y obviamente con aire incluso en la mezcla y pues respecto a la proporción de asfalto, va a tener unas características o más bien unas funciones muy importantes ese llenante mineral. Los pavimentos flexibles son aquellos hechos de concreto hidráulico, ¿verdadero o falso? Pues falso. Concreto hidráulico es pues, lo que llaman en España hormigón, ¿cierto? Lo que aquí normalmente hablamos de concreto, pero pues uno distingue concreto hidráulico de concreto asfáltico. El concreto asfáltico es la mezcla asfáltica que llamamos, que la gente suele decir, el asfalto. No, la mezcla asfáltica. Pero es falso, ¿por qué? Porque los pavimentos flexibles realmente son hechos con concreto asfalto, es decir, con mezcla asfáltica. La base debe absorber los esfuerzos producidos principalmente por vehículos livianos y vehículos pesados, claro que sí. Bueno, uno pudiera decir, venga, pero la maquinaria pesada también juega un papel importante. Claro, en el proceso constructivo, en determinados momentos tengo que transportar maquinaria pesada y obviamente tendré que utilizar esa infraestructura, pero es de una manera temporal. Y claro, cuando yo hago el cálculo del tránsito, acuérdense allá cuando hago el cálculo del tránsito, el número de ejes equivalentes para el diseño del pavimento, tengo que incluir el número de ejes equivalentes durante la construcción y tengo en cuenta obviamente las características de los vehículos y de la maquinaria que voy a utilizar en el proceso constructivo también. Entonces, pero principalmente la función que va a cumplir es absorber los esfuerzos generados por vehículos livianos y pesados. Aunque en diseño de pavimento los vehículos livianos no los tenemos en cuenta, ¿cierto? Porque hay que recordarlo, tenemos en cuenta todos los que son comerciales, es decir, buses y camiones, y los camiones tanto rígidos como articulados y todas las características que tienen, o las categorías que también dan, ¿cierto? Entonces, importante. ¿Qué es un pavimento? Entonces, hemos dicho de varias maneras y en varios momentos que es un conjunto de capas compuestas por diferentes materiales para soportar unas cargas impuestas. ¿Las cargas de qué? Del tránsito principalmente, pero además que no son cargas, pero que son agentes externos y que en combinación con las cargas de tránsito, pues generan el deterioro, el agua y los cambios de temperatura y demás. Entonces, ese conjunto de capas compuestas por diferentes materiales, por eso es importante el tema de los materiales, para soportar unas cargas impuestas. ¿Cuál es el ensayo útil para determinar la manejabilidad del concreto? Dentro de esto es el de asentamiento. ¿Cuál es el ensayo útil para clasificar un tipo de suelo? Dentro de estos que están acá, pues la granulometría. ¿Sí? Si existieran otros, por ejemplo, de límites, ¿cierto? De Atterberg, pues pudiéramos meterlos allí, ¿cierto? Límite líquido, plástico, ¿cierto? Pero estamos hablando con estas opciones, pues que es granulometría. Uno de los métodos usados para diseño de mezclas asfálticas. Entonces, el método de Marshall. Los otros no son sino tipos de pronto de esfuerzos o una propiedad de pronto de un material, pero el Marshall es un método para diseño de mezclas asfálticas. Existen otros, Ramcodes, existe Superpave, nosotros podemos hacer diseños de mezcla, ¿cierto? ¿En cuál, bueno, sí, la 22, ¿en cuál tipo de pavimento rígido se colocan barras de anclaje en juntas longitudinales en dirección perpendicular al eje de la vía? ¿Sí? Entonces, las barras de anclaje se utilizan cuando son pavimentos rígidos en donde tenemos losas de concreto reforzado. Listo. En un proceso de construcción de pavimento, ¿sí? El microtexturizado longitudinal se realiza con el fin de, entonces la función principal es evitar el deslizamiento de los vehículos cuando el pavimento se encuentra húmedo, es decir, una función de seguridad, es decir, funcionalmente va a tener un aporte. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, el ingeniero Sí, claro, Jonever todo lo que había dice el ingeniero Jonever levantado la Velasco mano. y como lo mencionaba yo en algún momento, todo es especificaciones de construcción de carreteras que obviamente están basadas en ASTO y obviamente están en nuestro país y pues por INVIAS se han hecho investigaciones específicas para aterrizarlas a nuestras especificaciones de construcción de carreteras INVIAS. Bien, continuamos entonces, no sé si hay alguna pregunta y si no, continuamos acá.
Ingeniero, el ingeniero Jonover había levantado la señor. mano, pero no sé por qué la bajó. Sí, señor, lo Seguramente. escucho. Aló, ingeniero Héctor, ¿sí me escucha? Sí, señor, le estoy escuchando. Sí, es que usted hablaba en una de las últimas preguntas, creo que fueron en total 23, referidas al refuerzo en la junta longitudinal, en pavimentos rígidos. Sí, nosotros en la transversal del Pacífico, la carretera Ánimas-Nuquí en el Chocó, estamos haciendo pavimento. Las losas no son losas reforzadas, pero obviamente sí lleva los pasadores en las juntas transversales. Y la pregunta concreta que usted hace en el quiz se refiere es a las juntas longitudinales. Efectivamente, nosotros allá, de acuerdo a los diseños que hicieron los calculistas, estamos colocando refuerzo justamente alineado con su pregunta de juntas longitudinales, para que quede claro, ¿no? Sí, y es posible y de hecho también técnicamente, lo que pasa es que nosotros hacemos una división, normalmente la clasificación era de 4 tipos o 3 tipos digamos, configuraciones de pavimento rígido. Entonces están las losas de concreto simple, o sea, sin ningún tipo de ni refuerzo ni pasadores. Están obviamente unas simples con pasadores y están unas que son, digamos, reforzadas con pasadores, y al final del tema están las continuamente reforzadas, que no tienen losas, digamos, no tendrían juntas. Esas sí ya tienen, es básicamente solamente acero de refuerzo. Y se puede dar el caso, como su merced lo dice, de que yo a nivel de diseño estructural, digamos, al verificar todo, al hacer todo el análisis de mi losa, por esbeltez, por alabeo, hacer todo el diseño como tal de la parte de distribución de los aceros que voy a colocar, pues decido colocar pasadores en la junta longitudinal. Y también funciona, y lo podemos modelar y puede funcionar también bien. Entonces, sí, ingeniero, tiene toda la razón, y ahí pues obviamente vale la pena la aclaración que se hace, porque también se puede utilizar de esa manera. ¿Listo, ingeniero? ¿Sí queda claro el tema? Gracias, ingeniero. Listo. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es la gestión de la infraestructura vial. Básicamente la gestión de infraestructura vial es un proceso. O sea, no hablemos de que es un momento, ¿cierto? Específico en una agencia, en una entidad como la nuestra. No, es un proceso. Y tiene un enfoque sistémico. ¿Qué es lo que busca ese enfoque sistémico? Garantizar eficiencia al mejorar y al operar una red vial. Cuando hablamos de proceso y hablamos de enfoque sistémico, es necesario entender a qué nos referimos. Claro, todo proceso tiene unas etapas, lógicamente hay unos actores, y además de eso, cuando hablamos de enfoque sistémico, entendemos que hay un conjunto de elementos que se relacionan o se interrelacionan, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un enfoque sistémico? Conjunto de elementos que se interrelacionan con el fin de cumplir una sola función. La función que nosotros buscamos con nuestra red vial siempre va a ser garantizar una adecuada funcionalidad y un adecuado desempeño. La funcionalidad es lo que ve el usuario final. En realidad ellos lo que ven es eso, que se asegura la infraestructura vial, que puedan lógicamente desarrollar sus actividades. Todas las actividades que nosotros hacemos como seres humanos incluyen una muy importante que tiene que ver con la movilidad, y lógicamente hablando de movilidad, entonces allí aparece un tema que es el transporte. Entonces, cuando hablamos de movilidad, claro, todos necesitamos, si hablamos de transportar, desplazarnos de un lugar a otro a través de un medio físico, utilizando un modo. Normalmente el medio físico que utilizamos nosotros, en el caso del transporte, que nosotros hablamos del modo de transporte carretero, pues terrestre, pero modo carretero, pues es la vía, ¿cierto? Ya sean de tipo urbano, calles, carreras, etcétera, etcétera, o las vías interurbanas o rurales que llamamos nosotros, ya sean de primer orden, segundo, tercer orden, o vías especiales. Ese tema como tal es importante tenerlo en cuenta, porque la gente, lo que a la larga va a estar, el usuario, digamos, de a pie, el ciudadano de a pie, va a estar penalizando es la funcionalidad. Ellos tal vez no van a ver lo estructural, aunque sabemos que las fallas estructurales pues van a redundar en problemas funcionales, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos, cuando no se enfoca el tema adecuadamente por las características que pueden tener esos materiales y cómo se han estado comportando, hacemos atenciones de tipo funcional y
pues vuelve y resulta el daño, porque en realidad el problema en muchos de los casos tiene que ver con temas estructurales, y lógicamente que el usuario final le interesa es transitar con confort, pero a nosotros como entidad nos interesa disminuir obviamente claro, esos costos de todo tipo, incluso los costos sociales, pero garantizar el aumento del desempeño, por eso esa eficiencia, que tiene que ver con el uso adecuado de los recursos y lograr el objetivo que nosotros queremos. Y en ese caso también se hace necesario que entendamos que el tipo de sistema de gestión que nosotros utilicemos va a redundar en que garanticemos adecuada infraestructura vial o no, tanto para la entidad como para el usuario. A nosotros nos interesa que se nos deteriore lo menos posible, nos interesa muchísimo, lógicamente, la mayor durabilidad, nos interesa muchísimo adecuado servicio para disminuir los daños antijurídicos con la entidad, etcétera. Entonces, el enfoque sistémico, pues, busca precisamente eso, que tengamos en cuenta todos los elementos que se interrelacionan, ¿sí?, para cumplir esa función de la eficiencia que buscamos. El sistema de gestión de infraestructura vial, entonces, tiene unos postulados interesantes. Uno, que es necesario que cuando yo pretendo plantearlo, debo buscar evitar el enfoque de que lo malo primero, es decir, worst first approach. Ese enfoque es un enfoque nefasto porque es solamente reaccionar, es solamente atender cuando se nos daña. Y pues infortunadamente, claro, a veces cuando uno habla de todo esto parece una utopía, suena una utopía a todos los que trabajamos en la entidad a veces, y en cualquier entidad del Estado, incluso muchos de los países, vemos que pueden ser utopías porque a veces infortunadamente hay pocos recursos, y a veces lo que nos toca es primero atender lo que es urgente porque se dañó ya, porque eso está generando un problema y puede generar muertes, porque puede haber un siniestro, porque, digámoslo así, incluso en muchas de nuestras vías podemos tener problemas incluso de bloqueos, también podemos tener problemas de paso, porque pues si la vía está totalmente deteriorada, así ni siquiera puede pasar un vehículo, etcétera. Entonces toca mirar cómo hacemos para solucionar. Entonces, claro, lo ideal de un sistema de infraestructura vial es evitar ese enfoque, pero pues infortunadamente a veces toca atenderlo así, por el tema de los recursos. Pero la idea es que con el tiempo no suceda eso, ¿cierto? Por eso la planificación adecuada y demás. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto. Algo importante que debe tener el sistema de gestión de infraestructura vial es que debe tener o debe basarse en una visión de largo plazo. Que vuelvo al tema. Los recursos allí son importantes, pero la planificación adecuada también. Es decir, podemos tener los mismos recursos, dos países pueden manejar los mismos recursos para infraestructura vial. Un país tiene un adecuado enfoque en cuanto a su sistema de gestión de infraestructura vial y el otro no. Con estos mismos recursos, garantiza que sus vías duren más y que tengan mejor mantenimiento y tengan una mayor cobertura y obviamente una adecuada funcionalidad, mientras que no lo logra porque el sistema está equivocado o está basado en postulados equivocados o está invirtiendo de una manera equivocada el recurso. Entonces, la visión tiene que ser de largo plazo y por eso el análisis del sistema de gestión de infraestructura vial se hace fundamental. La eliminación de la incertidumbre. Es importante que nosotros entendamos o veamos que todo lo que tiene que ver con planificación y sistemas de gestión de infraestructura vial va a representar incertidumbre. O sea, no tenemos variables 100%, definidas. Todo lo que nosotros manejamos obedece, lógicamente, a unos elementos que no son 100% fijos, ¿cierto? Entonces, claro, el sistema de gestión de infraestructura vial me debe llevar a eso, a que disminuyamos la incertidumbre sobre el impacto que tiene la inversión actual de nuestros recursos en la condición futura de los activos. Por ejemplo, pues los pavimentos. Nosotros quisiéramos invertir hoy en una infraestructura, ¿cierto? En la estructura del pavimento, con unas características, buscando eliminar la incertidumbre, es decir, buscando asegurar que el tiempo aproximado de durabilidad va a ser X, ¿cierto? Y eso nos va a garantizar planificar nuestras inversiones de mantenimiento sobre esa estructura del pavimento. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que en muchos momentos, si no decimos adecuada gestión y manejamos adecuadamente el enfoque y destinamos adecuadamente esas inversiones, no vamos a poder tener esa certeza de que esos mantenimientos que vamos a planificar nos van a garantizar esa durabilidad mínimo por ese tiempo antes de que tengamos que rehabilitar. O, peor aún, en el escenario de los que ni siquiera a veces tienen en cuenta el tema de rehabilitación, que tengamos que reconstruir. Entonces, ese es el tema. Entonces, lo que buscamos con un sistema de gestión de infraestructura vial es buscar eliminar esa incertidumbre sobre ese impacto de la inversión que actualmente estamos haciendo en la condición futura de los activos. Nosotros como entidad somos una entidad que nos dedicamos
administrar los activos viales del país. Y entramos a un concepto bien interesante que tiene que ver con, claro, el propósito de la gestión de la infraestructura vial, pues es el uso, lógicamente, de la infraestructura vial. Tenemos que garantizar ese uso de la manera adecuada, que sea seguro, ¿cierto? Y que garantice al usuario final disminución de tiempos de viaje o aumento en su productividad. Por eso viene el otro elemento importante allí de ese propósito, que es la economía. Tiene un propósito esencial y es que el país dinamice, ¿cierto?, su economía, que tenga mayor productividad, que la gente perciba una mejor calidad de vida y por ende, lógicamente, tenga mayor utilidad. Sí, que cuando hablamos nosotros de esa teoría de los precios hedónicos, que tiene que ver precisamente con qué para mí es más importante y qué me genera más placer que para el otro, pues que en eso se contribuye, es decir, que nosotros tengamos una infraestructura vial que sea funcional y que preste ese servicio, ya sea para el que es estudiante como para el que es médico cirujano que tiene que ir a hacer su cirugía en este momento y que del llegar a tiempo depende la vida de ese paciente. Un ejemplo. Entonces, realmente, ahí hablamos de que tiene que ver con todo. La economía no es solamente recurso financiero, o sea, no hablamos solamente de dinero, sino también muchas cosas que son difíciles de cuantificar, pero que generan unos costos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de la morbilidad, que genera costos para una economía en un país, para un sistema de salud, o hablamos del tema de la mortalidad, que genera costos y que además genera pérdidas y pues tanto en productividad como en temas a nivel de salud mental, de unidad familiar, etc. Bien, la eficiencia. Hay un tema muy importante de la eficiencia y es lograr cumplir los objetivos con el uso adecuado de los recursos, ¿cierto? Esa gestión de la infraestructura vial va a ser importante desde ese punto de vista de la eficiencia. Nos interesa muchísimo que si no tenemos sino 100 pesos, esos 100 pesos los podamos distribuir adecuadamente y que a la larga funcionalmente se vean reflejados y que tengamos el mínimo impacto social posible, el mínimo impacto ambiental posible, ojalá tendiente a cero. Y ojalá que esa visión cero de la que hemos hablado de seguridad vial también se dé a causa de que esas inversiones las esté haciendo de manera adecuada. Eficiencia es clave. Durabilidad. La durabilidad es fundamental. Y la durabilidad no se da porque sí, es decir, si alguien descansó, y perdónenme de una u otra manera como no sé, recordar un poquito que tal vez para algunos de nosotros no es tan bonito recordarlo, pero pues hay que decirlo y fue una realidad que vivimos en nuestro país en el año 2020 y en el mundo, que fue la pandemia, ¿cierto? Por el COVID-19. Resulta que si alguien descansó de lo que tiene que ver con el uso y el abuso de la infraestructura vial, pues precisamente fueron las infraestructuras, las carreteras, ¿cierto? A causa de pues que hubo pues cuarentenas, que hubo lógicamente trabajo en casa, que hubo disminución de uso de vías, etcétera. Entonces, claro, esas son las condiciones ideales de que no hubiese tanto aplicaciones de carga sobre la infraestructura vial, ¿cierto? Uno dice, ay, se va a deteriorar menos, va a durar un poquito más. Pero esa no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos en realidad, pues, es que ante las condiciones normales, reales, cotidianas, pues, garanticemos esa durabilidad. Y para eso necesitamos no solamente adecuados diseños, que incluyen lógicamente el tema de los materiales, no solamente escoger adecuadamente los materiales, transportarlos, traerlos y demás, no solamente adecuados procesos constructivos, sino además adecuados procesos de mantenimiento. Y eso es muy importante. Y la seguridad, lógicamente, para el usuario. Nosotros tenemos, infortunadamente, como entidades del Estado encargadas del tema de infraestructura vial, que no somos la única, pero sí somos una de las más importantes, tenemos muchas demandas, infortunadamente, por temas de seguridad. Que tiene que ver con las condiciones de infraestructura. Entonces, por eso el sistema de gestión y la gestión de la infraestructura vial como tal tiene también ese enfoque de la seguridad para garantizar pues la vida humana. Y hay que tener algunos aspectos importantes. Un aspecto fundamental, debemos buscar asegurar la calidad, sí o sí, desde el proceso de planificación, ¿sí? Desde cuando se concibe el proyecto, desde cuando se presupuesta para poder hacer todo el tema de estudios, de diseños, desde ahí viene la calidad. ¿Por qué? Porque si no se le da adecuado presupuesto al tema de los estudios y diseños, ¿cómo buscamos nosotros que tengamos
una adecuada calidad, es imposible. Ya luego el tema de los diseños, ya luego el tema de aterrizar al proyecto y como tal generar el proceso constructivo. Entonces esa calidad en la escogencia de los materiales que vienen desde el diseño y luego ya como tal de aplicar los diseños, luego como tal de transportar, de acopiar esos materiales, luego de utilizarlos, ¿cierto?, en el proceso constructivo específico y luego obviamente de dar apertura al tránsito cuando corresponde, porque también en eso se falla, pero además de eso, luego del tema, también garantizar el tema de señalización, de demarcaciones y demás para pues una adecuada operación, pero además el mantenimiento, ¿cierto? Entonces asegurar la calidad implica todas las etapas y obviamente es fundamental. La gestión de pavimentos, excelente. No, digamos que la gestión de infraestructura vial es algo ¿cierto? Algo superior a eso. La gestión de pavimentos está incluida en esa gestión de infraestructura vial, pero esa gestión de pavimentos per se es esencial. Es decir, yo no puedo pensar en planificar el mantenimiento de una infraestructura vial teniendo el mismo tratamiento de importancia de una señalización respecto a la estructura del pavimento. Me hago entender, no solamente por el costo unitario, no solamente por las características como tal de los materiales que se manejan, sino además porque hay un montón de variables adicionales que, por ejemplo, respecto a o comparando con la señalización, pues deben considerarse. Entonces, en el tema de gestión de pavimentos es muy importante tener en cuenta que hay que profundizar sobre cuál es nuestra mejor opción, ¿cierto?, para gestionarlos. Y recordar que un sistema de gestión de infraestructura vial o la gestión de pavimentos no es un software, no es un software, no es una herramienta computacional, no. Pueden existir muchas herramientas computacionales para lograrla, pero no es un software. Entonces, sí o sí, es importante tenerlo en cuenta. Y la administración de sistemas de pavimentos sí que es esencial, porque una cosa es hablar de gestión de los pavimentos y otra cosa es de administrar sistemas de pavimentos. Y ya dijimos que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados para cumplir una función. Y claro, si yo hablo de un sistema de pavimento, debo entender qué elementos lo conforman y debo entender cómo se diferencia este sistema respecto al otro sistema. Y obviamente, de acuerdo a esas diferencias, pues voy a definir cómo administro este respecto al otro. Y no puedo abarcar, o no puedo definir una manera de administrar este tipo de pavimento, ¿cierto?, la misma manera respecto a este otro tipo de pavimento. Por ejemplo, a veces encontramos en nuestros tramos viales, yo que también superviso algunos, y me doy cuenta que a veces el enfoque que tenemos es que la administración del sistema, digámoslo así, en este caso de gestión de infraestructura para un tramo que es con pavimento rígido, la tenemos de la misma manera que para un tramo que es con pavimento flexible. Y eso es un error. Aunque en el papel pueda decir algo distinto, a veces, infortunadamente, desde el punto de vista administrativo, tiene sus diferencias y lógicamente eso en el día a día cuando tomamos decisiones cobra caro, digamos que tiene un componente importante diferencial y por eso se deterioran de manera distinta, por eso las afecciones son distintas y por eso los impactos son distintos. Bien, entonces volvamos al concepto pavimento. Sabemos que es una estructura conformada por un conjunto de capas, ¿cierto? Superpuestas con el fin de soportar las cargas del tránsito, transmitiéndolas de manera disipada hacia las subrasantes. Y yo le añado, teniendo en cuenta que dichas capas superpuestas van a estar interactuando con unos agentes externos como son la temperatura, la humedad, ¿cierto?, que también hacen mella de una u otra manera en esa estructura de pavimento y su durabilidad, obviamente por las características de los materiales. Entonces, va a ser muy importante entender que nosotros sabemos que hay una operación sobre esos pavimentos. Y esa operación es distinta si yo hablo de unas vías primarias a unas vías secundarias y si hablo de vías en donde se permiten vehículos de carga y en donde no se permiten vehículos de carga o no se puede, o por las dimensiones a nivel geométrico no se permite, etcétera. Entonces, claro, la carga lógicamente que se va a aplicar, el tránsito que se va a tener, pues va a incidir muchísimo. Pero el otro enemigo fundamental también es el tema del agua. Entonces, por eso las dos cosas nosotros en Colombia las manejamos y las tenemos que seguir manejando. Bien. Importantísimo cuando hablamos de la nomenclatura, según la AASHTO, esto es un esquemita ahí que se hace muy rápido, pero cuando hablamos de gestión de infraestructura vial, y es necesario entender todas las partes que involucra la estructura de un pavimento y los otros elementos de la infraestructura vial que hacen parte de esa vía como tal, valga redundancia,
como son las obras de drenaje tipo superficial, subsuperficial, las obras complementarias que tenemos, las características geométricas que me van a definir cómo va a funcionar adecuadamente, ¿cierto? Las condiciones de acuerdo a la parte geométrica, de acuerdo al tipo de terreno que yo tenía, si era plano, si era ondulado, si era montañoso, si era escarpado, si son estructuras, digamos, que son digámoslo así, sobre terrenos en donde yo obviamente tengo mi estructura que ha sido en corte o que ha sido en terraplén, o si son estructuras mixtas, ¿cierto? Todo eso lo debo tener yo en cuenta y lógicamente que para el mantenimiento y la manera como yo lo hago, y que eso es lo que hacemos normalmente en el instituto, lo tenemos en cuenta así para planificar también ciertas actividades, pues obviamente eso lo tengo en cuenta, ¿cierto? Dice aquí el ingeniero Jonever Velasco en un comentario que es muy acertado y que precisamente tiene que ver con algo que estaba mencionando sobre la operación sobre las vías. Dice, las leyes de fatiga de pavimento son las gobernadas principalmente por las siguientes variables, entre otras. Intensidad de la carga, claro, lo que hemos hablado, que son las repeticiones y tiene que ver también con la velocidad y demás, además de los volúmenes. Frecuencia, ¿cierto? Es decir, que es de los volúmenes que están en una fracción de tiempo que tanto se repiten, y la duración de las cargas, que tiene que ver con la velocidad de operación, que por eso nosotros hacemos para el diseño de pavimento, en su mayoría hablamos de velocidad de operación para una frecuencia de Hertz, en promedio entre 56 y 55 kilómetros a 60 kilómetros por hora, entendiendo que, claro, entre más baja la velocidad de operación, obviamente con vehículos de carga, pues aumenta el tiempo de aplicación de carga y por ende el deterioro va a ser mucho más evidente, el daño como tal. Entonces, claro, es muy importante entender que para ciertos tipos de infraestructuras hay que modificar esa manera como yo diseño, ¿cierto? Y por eso el tiempo de aplicación de carga lo modifico y demás. Entonces, bueno, por eso es importante los estudios de tránsito y volvemos acá, entonces, ¿qué es una red vial? Es una red, obviamente sabemos que es una configuración, es decir, es una composición entre arcos y nodos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues esa red vial tiene unas funciones, brinda condiciones para trasladar personas y bienes, brinda accesibilidad, ¿cierto? Nos ayuda a fortalecer o contribuye a la economía, busca el adecuado funcionamiento del transporte, nos ayuda a materializar, hay un autor de apellido Mann, yo le digo ese Mann, Mann, tiene un concepto bien interesante, y es que los países tienen algo que se denomina el poder infraestructural. Lo que hace que nosotros seamos más competitivos como país respecto a otros países es ese poder infraestructural. Es decir, es la manera como el Estado puede generar bienestar a la población en gran parte. Por eso siempre hablamos nosotros, y de hecho una de las premisas ahorita de la ministra de Transporte actual, nuestra ministra está diciendo, y es muy cierto, está diciendo, hemos decidido también no solamente mejorar los corredores principales, sino también ir a las regiones y mejorar las vías que tienen obviamente o que nos permiten sacar productos, pero además mejorar la condición de vida de las comunidades que no están tan cercanas a los corredores principales. ¿Eso qué es? Eso de una u otra manera es materializar el poder del Estado para generar bienestar para la población. Y tiene que ver con el poder infraestructural. Claro, el poder infraestructural no solo se debe ver, porque claro, en algún momento se habló del tema de poder tener buenas infraestructuras para competir incluso en temas militares con otros países. Por ejemplo, si ustedes ven, cuando siempre en las guerras se hacía intervención de un país sobre otro o se hacían ataques, lo que casi siempre se atacaba primero era la infraestructura vial. Era destruir con bombas la infraestructura vial, para evitar conexión, para evitar salir, para evitar, lógicamente, productividad, para evitar mover armas, etc. Pero ese no es el enfoque solamente que habla del poder del Estado desde el punto de vista de lo que llamamos el poder infraestructural. No, lo que dice Mann allí es el Estado va a poder tener mayor productividad, ¿sí? La población va a tener mejor condición de vida porque tiene una posibilidad de sacar sus productos a con mejores condiciones, es decir, a menores costos. Entonces es importantísimo la red vial, esencial. Y nosotros tenemos, lógicamente, una red primaria, una red secundaria, una red terciaria, tenemos unas vías especiales y, lógicamente, pues va a ser muy importante este sistema de infraestructura y la red vial como tal. Bien. Algunos conceptos sobre sistemas de gestión de pavimentos y gestión de pavimentos. Entonces decíamos, gestión de pavimentos es un proceso de toma de decisiones económicamente efectivas, claro, acerca de diseño, de construcción, de rehabilitación y de mantenimiento de carreteras. Entonces el enfoque va a ser, desde el punto de vista económico, ¿cómo decido yo? Y precisamente acerca de eso, de
¿Qué tipo de diseño hago o cómo diseño? ¿Qué diseño? ¿Cómo construyo, cierto? ¿O en dónde construyo? ¿Con cuánto me vale construir, etcétera? ¿Cuándo lo construyo? ¿En dónde debo rehabilitar? ¿Cuánto me vale rehabilitar? ¿Cómo rehabilito? ¿Cierto? Que existen opciones. O cómo hago el mantenimiento, si es rutinario, si es periódico, qué características, cómo lo enfoco, qué sistema tenemos. Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de mantenimiento rutinario. Ese es un sistema. Existen otros tipos de sistemas que pueden también funcionar. Sin embargo, uno probado y que es un ejemplo incluso, y en muchos países lo han querido también implementar, es el sistema de mantenimiento rutinario que tenemos nosotros en el país, ¿cierto? En Invías. Sin embargo, existen otros sistemas. Bien, ¿qué es sistema de gestión de pavimentos? Un sistema de gestión de pavimentos pues, es una herramienta de soporte para la toma de decisiones. Nos permite, lógicamente, o digamos, la utilizamos principalmente para hacer un análisis desde el punto de vista económico y mirar qué tan efectivas son esas inversiones que voy a hacer, ¿cierto? Y esto es concerniente a lo que tiene que ver con la administración de pavimentos. La administración de pavimentos incluye todo lo relacionado con la planificación de cuándo hago los diseños, cuándo construyo, cuándo implemento ese diseño, es decir, a través del proceso de construcción o de rehabilitación, ¿cierto? O cuándo hago el mantenimiento, pero además de eso, cuándo cierro y cuándo abro una vía, porque la administración también tiene que ver con eso. Importantísimo el tema de la gestión del tránsito, ¿cierto? En medio de todo este proceso y, lógicamente, garantizar esa durabilidad. Entonces, en la administración de pavimentos está claro que si yo hablo de cierres y hablo de restricciones vehiculares, estoy de una otra manera garantizando que haya una disminución de cargas sobre una infraestructura que tal vez no está adecuada para soportar esas cargas de tránsito, mientras que yo estoy haciendo la construcción en otras vías alternas. Ese es un tema importante, que aquí en el país en muchos de los corredores no tenemos vías alternas adecuadas o suficientes, y eso hace que no tengamos opción a veces de trabajar, sino obviamente a un carril, ¿cierto? Trabajar a un carril y el otro abierto y el otro abierto al tránsito, y eso genera mayor deterioro sobre ese que está abierto al tránsito, o tenemos vías alternas con muy baja capacidad de soporte, o tenemos pocas alternativas de temas de espacios, entonces el tema logístico en nuestro país se vuelve a veces muy, muy costoso porque pues no tenemos más opciones. Cuando tenemos problemas de deslizamientos, por ejemplo, como lo que nos sucede y nos sigue sucediendo, lo que está sucediendo ahorita en Boyacá, por ejemplo, en la transversal de Cisga, etc. Bien, es importante también hablar dentro de lo que tiene que ver con la administración, garantizar el tema de la búsqueda de soluciones en materia tecnológica, ¿cierto? En materia tecnológica. Yo leo los comentarios de ustedes en el chat porque me parecen aportes importantes y me gusta que los hagan y está bien. Dice el ingeniero Jonever Velasco, aprecio ingeniero, dice, considero importante incluir dentro de las funciones de la red vial proveer condiciones cómodas y seguras con el fin de propender por garantizar la integridad de los usuarios que circulan por las carreteras y sectores que las integran. Exactamente, perfecto. Aterrizando varias de las cosas que hemos mencionado y está perfecta esa contribución. Bien, concepto de los sistemas de soporte de la decisión. Este es un tema bien interesante. Un sistema de soporte a la toma de decisiones, o DSS, por las siglas en inglés que es Decision Support Systems, son todas las herramientas que se basan en computador, es decir, en sistemas, ¿cierto? Software, auxilian en la toma de decisiones a los que somos administradores o gerentes, o los que son administradores o gerentes, ¿cierto? Y nos permiten o nos presentan la información de una manera tal que esa interpretación estratégica, ¿cierto? Que se dé, nos permite evaluar y seleccionar entre distintas alternativas. Y obviamente ante distintos escenarios. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí hablamos de una cosa bien interesante y quiero que como que recordemos un poco que antes de que existiera la posibilidad de realizar modelos computacionales o de utilizar herramientas computacionales, nosotros utilizábamos datos también. Pero inicialmente lo que hacíamos como seres humanos en el tema de la historia de las carreteras, en la manera como administrábamos nuestras vías y demás, era que todo lo manejábamos de manera empírica, ¿cierto? Entonces aplicábamos una manera de construir, ¿cierto? Una manera de administrar esa infraestructura, veíamos que no nos funcionaba, la cambiábamos y encontrábamos una que sí, entonces esa la manteníamos. Y así sucesivamente. Entonces era muy empírico. Luego, a partir de eso, entonces se empezaron a tomar datos y se empezaron a generar, ya con el desarrollo matemático que hubo y demás, se empezaron a generar algunos modelos matemáticos que nos permitían de una u otra manera describir
lo que sucedía realmente con esa infraestructura vial, el tema tránsito, por ejemplo, el tema del agua, el tema geotécnico, etcétera. Entonces, modelos matemáticos. Esos modelos, y no solamente matemáticos, también de otro tipo, pero los modelos nos permitían ya, de una u otra manera, tomar ciertas decisiones. Pero existía una incertidumbre muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Luego surgió lo que llamamos las calibraciones de los modelos, y entonces ya calibrar el modelo y nos permitía de una u otra manera hacer menos incierta nuestra toma de decisiones. Y luego de eso, ya con la implementación de los sistemas de soporte de decisión, con el software, y hoy día que hablamos de la inteligencia artificial, entonces ya no solo hablamos del manejo del empirismo, ya no solo manejamos el tema de los modelos y ya no solo manejamos las calibraciones, sino además manejamos todo lo que tiene que ver con la parte la parte mecanicista y la parte racional a partir de predicciones, teniendo en cuenta esos datos. Entonces utilizamos modelos ya calibrados de acuerdo a la situación específica, tenemos en cuenta la estadística, tenemos en cuenta, es decir, los datos, ¿cierto? Toda la data que llamamos, y a partir de eso tomamos unas decisiones un poco más aterrizadas. Y obviamente tenemos en cuenta otros proyectos, porque la data no es solamente de mi proyecto, sino de otros proyectos, de condiciones similares y de condiciones distintas. Tenemos en cuenta el desarrollo tecnológico, hoy día hablamos de redes de conocimiento, y hablamos también de que compartimos el conocimiento, existen diferentes escenarios en los cuales lo compartimos, y de acuerdo a eso se toman decisiones para poder generar cambios en la manera como planificamos nuestra infraestructura vial. Entonces, como lo vemos en la cuarta etapa, digamos, en la cuarta fase que vamos de desarrollo, están los sistemas de soporte a la decisión. Nosotros hoy día tenemos varios que ya se han venido ya desarrollando desde hace 20 años, 25 años tal vez, pero que tienen ya muchísimas mejoras y existen metodologías. Por ejemplo, una metodología para gestionar adecuadamente mi infraestructura vial, mi proyecto como tal de infraestructura vial, no como tal el sistema, pero sí el proyecto que hace parte de ese sistema, es la metodología BIM. Esa es una metodología que incluso estamos haciendo por ahí un diplomado algunos y demás, y que hemos estado metiéndonos en el cuento un poco más, pero eso es una metodología más, ¿sí? Que ha funcionado y que ha tenido unas bondades interesantes, bien, pero es una metodología más. Entonces es importante entender que existen muchas metodologías, pero los sistemas de soporte a la decisión no son metodologías, sino son herramientas computacionales, que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, hay otro concepto interesante que sí lo da la AASHTO desde el año 93, y es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que nosotros, muchas de las cosas que tenemos en nuestras especificaciones y en nuestras normativas colombianas están basadas también en la AASHTO, y pues no es digamos, hay que tenerla en cuenta el concepto. Dice, es un conjunto de herramientas o métodos que ayudan en la toma de decisiones para encontrar herramientas óptimas para brindar, evaluar y mantener pavimentos en una condición funcional durante un periodo de tiempo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claridad en que debemos, esas herramientas, ¿cierto?, que nos van a permitir tomar decisiones, tienen un enfoque, y es que tengamos una evaluación adecuada, un mantenimiento adecuado, para garantizar que las condiciones funcionales en un periodo de tiempo. Qué chévere cuando nosotros recién inauguramos una vía, ¿cierto? Que acabamos de construirla. Pues uno, ay, qué chévere, la inauguramos. Pero ahí no está la victoria del tema. La victoria del tema es qué chévere como estamos planificando el mantenimiento de esa infraestructura vial y lo estamos cumpliendo. Hay recursos para ejecutar ese mantenimiento. Hay recursos para garantizar esa funcionalidad, esa condición funcional durante el periodo de tiempo. Y para poder yo garantizar la condición funcional, pues tengo que evaluar. Porque yo lo que no evalúo no lo mejoro. Lo que no evalúo no lo mantengo mínimamente en las condiciones o lo mejoro, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros sabemos que hay unos conceptos que ahorita más adelante vamos a tocar rápidamente, pero es importante tener en cuenta que el periodo de tiempo para nosotros es esencial. Y en el caso de nuestras infraestructuras viales, nosotros somos tenemos un reto muy grande, porque nosotros tenemos en Colombia diferentes regiones, tienen diferentes, digamos así, dificultades y condiciones climáticas de tipo geológico, las características de los materiales, temperaturas, etcétera, que hacen que tengamos que mirar el tema muy bien, porque el tema de periodo de tiempo, ¿sí?, el tiempo como tal,
se hace fundamental. Puede ser catastrófico que yo no intervenga un pavimento hoy y decida intervenirlo en 3 meses. Ya nada más en esos 3 meses pueden pasar muchas cosas por esas condiciones que acabo de mencionar yo, ¿cierto? Aunado a que existen muchas falencias en control, por ejemplo, del tema de pesajes, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con vehículos de carga, muchos de los tramos viales que nosotros tenemos en el país están utilizándose de manera, digamos, excesiva. No cumplen, muchos vehículos no cumplen con el tema de la carga máxima permitida. Nos deterioran esa infraestructura más rápido. Entonces, por eso sí es importante que tengamos en cuenta ese sistema de gestión y de manera muy integral. Bien, entonces, ojo, recordar, el sistema de gestión de pavimentos no es un software. Y ojo, el objetivo de un sistema de gestión de pavimentos es preservar el patrimonio vial de un país, de una región o de una ciudad. Y es un concepto muy interesante, patrimonio vial. ¿Qué es el patrimonio vial? ¿Qué es el patrimonio vial? Nosotros debemos recordar que es el conjunto de elementos que conforman un sistema vial, como lo son, ¿cuáles? La señalización, el derecho de vía, las obras de drenaje, los puentes, los pontones, las obras de contención y otros. ¿Sí? Y otros. Por eso es que como entidad nosotros debemos tener caracterizados todos los elementos que conforman el patrimonio vial, porque es que es lo que nosotros administramos. Nosotros como Invías, nosotros administramos una parte importante del activo vial del país. Y obviamente ese activo vial es patrimonio vial. Es decir, lo que es de todos, es lo que es de todos. Y por eso es que hay tanta lucha a veces con el tema, por ejemplo, para no ir tan lejos, cuando nosotros hacemos un proceso de rehabilitación en un tramo vial y hacemos un fresado, un microfresado, ese RAP que queda, ¿cierto? Ese RAP que se produce, podemos reutilizarlo en nuestras vías, ¿cierto? Mejorar de pronto, colocar un aditivo, un mejorador de adherencia y obviamente un rejuvenecedor, pero, porque son nuestras vías, lo podemos reinvertir porque eso es patrimonio vial. Pero no se puede andar por ahí regalando el material porque eso no es de un particular, eso es de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos, ¿cierto? Se supone que eso es patrimonio vial, ¿cierto? Y por eso sí se admite que se dé a un municipio para que se invierta en obras públicas, es decir, en una vía pública, en una vía ya sea red terciaria o zona urbana, pero en un municipio, porque lo necesita y es para una zona pública, porque es patrimonio vial y es de todos. Entonces, la señalización. Nosotros en los mantenimientos rutinarios, obviamente una de las actividades que hacemos es la limpieza de señales y demás. Eso es garantizar la durabilidad, ¿cierto? Y la funcionalidad. ¿Por qué? Porque el usuario debe mirar adecuadamente la señal, ¿cierto? Porque la señal dice algo y eso le lleva a tomar unas decisiones. Y lo mismo la durabilidad, ¿cierto? Si la limpiamos, si la mantenemos adecuada, pues lógicamente va a durar mucho más y eso es patrimonio vial en conjunto. Los puentes, los pontones, por eso la entidad debe tenerlos siempre inventariados, caracterizados. Nosotros debemos conocer cuál es nuestra red terciaria, por ejemplo, que en eso hay que trabajar muchísimo, en los más de 27.000 kilómetros de red terciaria que tenemos, pues necesitamos conocerlos, en dónde inician, dónde terminan, cuáles son del municipio, cuáles son a cargo de Invías, etcétera. Entonces, todo eso hace parte y por eso sí es un reto grande. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de tener dos enfoques, un enfoque de gestión de infraestructura vial proactivo o uno reactivo. ¿Sí? Ahí yo puse una imagen como un poquito diciente, yo quiero decir algo con eso, a mí me gusta la poesía, a mí me gusta como poner mensaje y reflexión a partir de las cosas. Escríbanme al chat ustedes qué ven en esa imagen, qué creen que quiero significar o qué puede significar esa imagen que pongo yo ahí de fondo, si el enfoque es proactivo o reactivo. A ver, en el chat por favor ahí escriban. A ver, nadie ha escrito, no sé. A ver, ¿qué querrá decir eso? Esa foto la tomé yo y la tomé en una vía. En una vía que me llamó muchísimo la atención lo que había ahí, al lado de ese pozo de inspección. Que no tiene tapa, además. Bueno, nadie escribió, no, están tímidos.
Bueno, proactivo y reactivo. Proactivo, anticiparnos a todas las posibles, ¿cierto?, situaciones que se presenten y que puedan afectar nuestra infraestructura vial y, lógicamente, la eficiencia de la misma, el uso que se le da a la misma, etcétera, su funcionalidad. Reactivo, ante la situación que pasa, entonces actúo. Ante la situación, digamos, de deslizamiento, actúo. Ante el bache que se presentó, actúo. Pero el bache se está presentando en este momento, pero es que antes ya había una fisura. Y antes había una fisura incipiente, ¿cierto? Pero no, yo reaccioné ya cuando hubo bache. ¿Sí? Entonces el enfoque mío debe ser proactivo, no reactivo, para la infraestructura vial, para la gestión. ¿Y qué quiere decir esa fotico que yo puse ahí? Que a veces nosotros esperamos como que las cosas se vuelvan un escándalo para reaccionar, ¿sí? Que salgan en televisión las cosas para poder reaccionar. Y ese no debe ser. Y como entidades obviamente estamos llamados siempre a procurar el enfoque proactivo. Por eso, claro, nosotros planificamos, mandamos un presupuesto, lógicamente solicitamos, decimos qué necesidades de infraestructura a nivel, digamos, de mantenimiento, a nivel de intervenciones tenemos, etcétera, etcétera, pero porque buscamos un enfoque proactivo. Pero claro, en el día a día, cuando hay dificultades de recursos, cuando hay decisiones, digamos, equivocadas respecto a cómo se destinan los recursos, o cuando no hay más que hacerle, pues nos toca lo reactivo porque no se puede más, es garantizar la funcionalidad, y eso es lo que pasa en nuestros países, infortunadamente. Por eso, la idea del sistema de gestión de infraestructura vial basado en materiales, que es una propuesta que les estoy aquí dando a conocer, que es algo que se está manejando ya en muchos lugares, nos permite de una u otra manera planificar, garantizando mayor durabilidad, garantizando mejor desempeño. Proactivo, lógicamente, es diligente y propositivo, ¿sí? Reactivo se realiza ante las presiones sociales, ¿sí? Proactivo, la planificación es adecuada. Reactivo, no destina presupuesto adecuado y suficiente. Proactivo, la visión es holística, es decir, es integral del urbanismo y la planeación regional, es decir, tiene en cuenta proyectos de turismo, proyectos que genera productividad económica, el tema de construcción de universidades, de vivienda, etcétera, etcétera. Mientras que el reactivo tiene unas deficiencias en la planeación urbanística y regional. Incluso no tiene en cuenta muchos temas relacionados con el ambiente y demás. El proactivo, presupuesto adecuado y suficiente para estudios y diseños. El reactivo, excesivas reparaciones urgentes. Porque como todo es urgente, toca esto, entonces no hay plata para estudios y diseños que nos permitan planificar mejor a futuro. El proactivo, gestión de pavimentos adecuada. Entonces, construcción de calidad, mantenimiento adecuadamente programado, rehabilitación de calidad. Reactivo, pues afecta el presupuesto de inversión y la calidad de vida de la población. Entonces, y es importante que migremos de un enfoque reactivo en muchos momentos, porque yo no estoy diciendo que el INVIAS tenga un enfoque reactivo siempre, no. Estoy diciendo que hay momentos en donde por las dificultades presupuestales el enfoque es nuestro reactivo, pero la mayoría de veces procuramos que sea proactivo, ¿cierto? Que seamos diligentes, seamos propositivos, que implementemos un sistema que nos permita mejorar el seguimiento, que tengamos una integración con la región, con los otros proyectos, que el presupuesto que destinemos sea suficiente para ese proyecto en esa etapa, porque eso es otra cosa que hay que decir. Uno quisiera hacer los proyectos completos, ¿cierto? Pero en muchos momentos por las dificultades presupuestales no se puede, entonces toca hacerlo por etapas, pero hay que hacerlo bien, pero por etapas. La gestión de pavimentos adecuada en el INVIAS se hace obviamente siempre en el manual de interventoría, en el manual de supervisión, se hace énfasis en que se debe procurar siempre la calidad en el proceso constructivo y que el mantenimiento se haga de manera adecuada. Nosotros tenemos nuestras cooperativas de trabajo asociado, nuestros microempresarios que hacen nuestro mantenimiento rutinario, pero lógicamente hay otros mantenimientos que quedan por fuera de eso, que hacen ellos, que hay que hacer y que hay que programar. La rehabilitación debe ser de calidad, no de cualquier manera, y existen diferentes metodologías y la rehabilitación se diseña. Entonces, ahí el ingeniero John Never está colocando ahí que el proactivo planea y gestiona y el reactivo improvisa, apaga incendios. Perfecto. Eso es un resumen muy interesante. Y el sistema de infraestructura vial bueno dice, debe generar planeación, organización, dirección, ejecución, evaluación, retroalimentación para el mejoramiento continuo, ¿sí? Miren, hay algo muy importante en esto y es parte de lo que tiene que ver con ser un enfoque proactivo, es lo que se está haciendo con el tema de los APUs. Ahorita estamos hablando de los APUs y que tenemos que respetar el tema de las regiones y las características de los materiales de las regiones y las características de transporte, nuestras vías para trasladar nuestros materiales, transportarlos, etcétera.
Eso hace parte de tener un enfoque diligente y propositivo, porque precisamente es disminuir la posibilidad de que hayan, digámoslo así, excusas o falencias, ¿cierto?, en la calidad de los proyectos públicos. Entonces, es importante. Bien, hablemos del ciclo de vida de los pavimentos. Un pavimento como tal inicia, claro, desde el punto de vista de todo el proyecto y el proceso, pues desde la planificación que tiene que ver con los estudios y diseño. Pero ya como tal del pavimento, de la estructura del pavimento inicia con la construcción. Cuando lo construyo, ¿cierto? Entonces, allí inicia mi ciclo. Y tiene en cuenta la forma como cambia su condición durante el tiempo a causa de qué? Del tránsito y de las condiciones ambientales y climáticas que ya hemos mencionado, incluyendo esas labores de mantenimiento que yo le estoy generando a esa estructura de pavimento, esas labores de rehabilitación e incluso de la reconstrucción, que es lo último a lo que quisiéramos llegar, pero que tarde que temprano, pues seguramente una estructura de pavimento tendrá que llegar. Bien, entonces, ¿cómo cambian las condiciones del pavimento? Claro, lo ponemos en servicio cumpliendo con las mejores condiciones, ¿cierto? Las mejores condiciones de servicio. Ojo, aquí hago un paréntesis. Las especificaciones nuestras hablan de las características de las condiciones para el recibo de los trabajos y habla de apertura al tránsito en muchos de los casos, de las situaciones, ¿cierto? Y habla obviamente si es pavimento rígido, si es flexible, bueno, las características, habla de un montón de cosas. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos garantizar que cuando damos apertura al tránsito, esa estructura de pavimento está, digámoslo así, preparada para que se le genere apertura al tránsito. ¿Sí? Y claro, cuando se inaugure todo el proyecto, infortunadamente nosotros no podemos darnos el lujo de esperar que todos los 30 kilómetros que se están pavimentando en el proyecto se inauguren al tiempo, ¿cierto? Infortunadamente no se puede así porque tenemos necesidades, vuelvo y digo, no tenemos vías alternas suficientes en nuestros corredores, no tenemos otras opciones, entonces nos toca abrir al tránsito casi que en menos tiempo que tal vez en otros países lo pueden hacer. Sin embargo, sí es necesario tener en cuenta estas consideraciones y exigirlas para que tengamos una mejor condición y pues garanticemos una mayor durabilidad. Bien, ¿qué pasa? Al principio, durante los primeros años de servicio de la estructura del pavimento, las condiciones son aceptables, ¿cierto? La superficie de rodadura aceptable. Lo que percibe, insisto, el usuario casi siempre es el tema de rodadura. Casi siempre es eso. Y obviamente la señalización, que eso es otra cosa importante. Yo no percibo, más bien no concibo que nosotros no planifiquemos adecuadamente nuestros proyectos para que siempre se construya o se rehabilite y de una vez, obviamente en el tiempo adecuado, de acuerdo a las características de nuestra capa de rodadura, pues se coloque nuestra demarcación respectiva, nuestra señalización horizontal, ¿cierto? Hay que hacerlo por seguridad vial, por evitar daños antijurídicos contra la entidad, por garantizar la calidad de vida de la gente, disminuir, digamos, siniestralidad, etc. Entonces hay que hacerlo. Y claro, las condiciones allí van a ser aceptables al principio. Luego, con el transcurso del tiempo y a causa de la acción del tránsito que va en aumento, se incrementan los deterioros. Entonces, aquí hay un tema importante. Ojo con el tránsito generado y el tránsito atraído, ¿sí? Cuando nosotros vamos a los diferentes procesos, digamos, y acompañamos o que se van a presentar proyectos al instituto, etcétera, tenemos que insistir mucho con esto porque a veces los diseñadores o los que hacen los estudios tienden a subdimensionar el tema, tienden a hablar de un tránsito atraído, un tránsito generado, no lo suficiente y a veces, claro, se pegan la metodología, pero es que nuestras metodologías, infortunadamente, a veces no brindan las herramientas suficientes para poder tener aterrizado como debe ser el tema del tránsito atraído y el tránsito generado, y por ende allí en esa incertidumbre se genera la posibilidad de que se puedan dar deterioros prematuramente, porque el tránsito aumentó mucho más rápido de lo que pensábamos que iba a aumentar. Y claro, esas cargas de tránsito, ciertos número de veces equivalentes adicional que no se tenía contemplado, va a generar el deterioro en menos tiempo. Cada año sin atender de forma adecuada genera nuevos deterioros, y este tema es muy, muy importante. El tema de la evaluación de los pavimentos, la evaluación de nuestros tramos viales, y por eso nuestras administraciones viales trabajan en el tema, ¿cierto?, de evaluar, de estar haciendo una evaluación de nuestras estructuras de pavimentos, de hacer reportes. Con eso, lo que se reporta, ¿cierto?, y con nosotros supervisamos las administraciones viales, que lo enviamos allá a Bogotá, bueno, ellos lo envían a Bogotá y nos envían copia a nosotros, etcétera, etcétera, y bueno, a planta central o a los encargados del tema, pues uno asume que se están tomando decisiones de planificación, decisiones de inversión para esa infraestructura vial. Para eso es que esa es información, o si no, ¿para qué más va a servir? ¿Sí me hago entender? No solamente para decir, ay, estábamos así, no, sino es para invertir, para poder realizar toma de decisiones adecuadas. Bien, tipos de intervención de la infraestructura vial. Insisto, construcción,
podemos mantener, podemos rehabilitar o podemos reconstruir. Esa construcción, claro, yo en un mismo tramo vial puedo tener los 4. Puedo tener que en un tramo estoy haciendo una construcción, ¿sí? En otro tramo estoy haciendo mantenimiento, en otro estoy rehabilitando y en otro estoy reconstruyendo, para la misma vía. O en muchos de los casos, claro, en la mayoría de nuestras vías pues, de orden primario, estamos hablando de mantenimiento y rehabilitación principalmente, en algunos casos reconstrucción por alguna situación. Este tema es muy importante porque los tipos de intervención, en todos los tipos de intervención, hay interacción con materiales. Y hay una manera de manejo de materiales y unas condiciones para el control de calidad, hay unas características, unos ensayos, y hay unas condiciones para el recibo de los trabajos, ¿cierto? Y tenemos un montón de actividades, localización y replanteo, excavaciones, canales y préstamos, ¿cierto? Construcción de obras de drenaje, suministro, extensión y compactación de afirmados subbases y bases granulares, imprimaciones, suministro, extensión y compactación de mezclas asfálticas, construcción de losas de concreto hidráulico y concreto con refuerzo continuo, etcétera, etcétera. Tenemos muchas actividades de construcción. Pero claro, también está el mantenimiento. Y el mantenimiento, ¿qué buscamos con él? Reducir la velocidad en la que la infraestructura vial se va a deteriorar, corrigiendo que los defectos existentes antes de que estos se conviertan en patologías mayores. Claro, patología mayor, pues mayor costo en la intervención. Si yo hice, y mayor costo no es que sea el doble, es que no hice el mantenimiento, entonces después toca hacer otra intervención que es el doble. No, se puede multiplicar por 7, por 8, por 10 veces incluso esa intervención, porque no la hice a tiempo. Entonces, dependiendo obviamente del tipo de deterioro y el tipo de intervención y las características de esa estructura de pavimento. Puede ser rutinario o puede ser periódico, lo hemos definido así siempre, de acuerdo a las características de esa intervención que se hace y de acuerdo a cada cuánto se hace. Bien, y rehabilitación, conjunto de intervenciones u obras que se conducen a mejorar la condición de la infraestructura vial. Nosotros hablamos de un índice de condición de pavimento y también el ASTO nos propone manejar el índice de serviciabilidad del pavimento. Claro, lo que nosotros hacemos al rehabilitar una estructura, mire, yo aquí estoy mostrando una fotico porque esta fotico tiene que ver con una obra en donde había un fenómeno allí de licuación que se presentó, hubo una falla y claro, todo lo que hay que hacer en este proceso de rehabilitación. Aquí en realidad es una foto como para reconstrucción, pero bueno, normalmente rehabilitación nosotros tocamos base y tocamos la carpeta, la capa asfáltica, normalmente cuando es capa de rodadura. Pero hay un tema muy importante allí. Lo que buscamos nosotros es aumentar de las condiciones actuales a las condiciones ideales el índice de serviciabilidad de ese pavimento. Y para eso, lógicamente, tenemos que mejorar el módulo dinámico de la capa de rodadura, tenemos que mejorar, en el caso de la base, si tengo que reemplazarla, pues ese módulo resiliente, esa capa, etcétera. La rehabilitación, obviamente, es más costosa que la intervención que hacemos con mantenimiento. Aquí hay un tema del tiempo versus la condición del pavimento, ¿cierto? Respecto a los años. Entonces decimos que nosotros iniciamos acá con una condición muy buena, hacemos mantenimiento preventivo, pero claro, va a haber un punto en el que sí o sí tengamos que hacer rehabilitación. Aquí tenemos una ventana de rehabilitación en donde tenemos que sí o sí invertir dinero para rehabilitar, es decir, para subir índices de condición o condición de pavimento, subirlo, pero ya va a haber un punto en el que necesitamos empezar a evaluar ya una reconstrucción, porque definitivamente por más intervenciones que le hagamos, no vamos a lograr para el tránsito que tenemos, es decir, porque hablamos de tiempo en años, significa que ha estado también creciendo el tránsito en muchos de los casos, hay vías que no pasa eso por temas económicos, sociales y demás, pero en la mayoría de casos sí aumenta y por ende ya tenemos que pensar en mejorar la estructura del pavimento, modificando incluso espesores, materiales, todo, entonces nos obliga a una reconstrucción. Entonces, bueno, el tiempo versus la condición de pavimento es importante tenerlo en cuenta como concepto y teniendo en cuenta, obviamente, la importancia. Y bien, y aquí ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, y para continuar la próxima sesión, hablamos del tiempo y la condición de pavimento y los costos de intervención. En la medida en que yo al principio realizo mi intervención, ¿cierto? En los primeros años, haciendo obviamente un mantenimiento adecuado y generando una inversión adecuada de mantenimiento, voy a evitar costos, ¿cierto?, mucho mayores por rehabilitaciones o por reconstrucción. Entonces, la preservación del pavimento acá, en esta línea, en esta franja, digamos que vale 2 pesos. Mientras que si yo ya empiezo a realizar un proceso de intervención, luego me va a valer 4 pesos, ¿sí? Estoy hablando de proporciones, o sea, de 1 a 2 y la otra es 1 a 4, ¿sí? Si quisiéramos decirlo así. Y obviamente el costo de rehabilitación aquí va a ser en este punto, si yo lo hago en este punto, la rehabilitación va a ser 4, pero si yo lo hago en ese punto va a ser de 12 a 16, es decir, nada más el tiempo de que me demore
de tomar la decisión de rehabilitar desde acá, desde los 5 hasta los 12 años más o menos, va a variar muchísimo, casi 6 veces, dependiendo obviamente de la estructura del pavimento, dependiendo de las características, pero esto obviamente hace parte de un estudio que hizo la ASTO, y las características, lógicamente, de la estructura del pavimento en gran parte definen este costo, ¿cierto? Pero el mensaje acá es, así digamos, la cifra no puede que no sea exacta, pero el mensaje acá es que sí o sí vale la pena planificar adecuadamente mi mantenimiento y mi intervención de rehabilitación en el momento adecuado. ¿Listo? En el momento adecuado. Y bueno, importantísimo, que el ciclo de vida del pavimento reviste unos costos. Entonces, el análisis de costos durante el ciclo de vida del pavimento, pues es un proceso, y en ese proceso evaluamos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones adecuadas de en qué momento yo construyo, bueno, mantengo, en qué momento yo rehabilito, y obviamente todos los impactos que hay. Y hablamos del periodo de análisis y hablamos del periodo de diseño estructural. Entonces son conceptos que es necesario tener en cuenta. El periodo de análisis básicamente es el tiempo transcurrido entre el momento en que yo construí y el tiempo en el momento en que necesita ya una reconstrucción. Mientras que el periodo de diseño estructural está incluido en el periodo de análisis. Es el momento, es el periodo transcurrido, el tiempo transcurrido entre el momento en que yo construí y el momento en que necesito hacerle una rehabilitación a ese tramo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, haciendo un énfasis entonces, el número de años utilizado para evaluar las estrategias a largo plazo basados en los costos de ciclo de vida del proyecto o del pavimento es el periodo de análisis, ¿cierto? Y obviamente esa duración debe ser superior al periodo de diseño de las obras iniciales, incluye por lo menos una rehabilitación y obviamente allí, lógicamente que incluimos el tema de los costos de las diferentes alternativas y comparándolas, ¿cierto? A largo plazo, ¿qué pasaría? En Invíasa hemos recomendado estos periodos de análisis por mucho tiempo, ¿cierto? De acuerdo al tránsito promedio diario. Aquí está el rango recomendado. Nosotros para nuestras vías muy importantes dijimos que nuestro mínimo periodo de análisis es de 20 años, ¿cierto? Con tránsito promedio diario superiores a 5.000 vehículos mixtos. Pero también tenemos, lógicamente, para vías poco importantes, de 10 a 30 años. Es decir, no podemos diseñar de menos de 10 años, es decir, periodo de diseño estructural. Y el periodo de análisis mínimo 10 años también. Que acuérdense que el periodo de análisis debe ser mayor al periodo de diseño estructural. Bien, aquí tenemos los beneficios de mantenimiento y la rehabilitación, y con esta imagen nos quedamos, pero yo quiero pedirles un favor muy especial por el tiempo, porque claro, hay muchísimo por ver, pero esto yo se los voy a enviar para que lo vean. Aquí tengo bastante información, incluso tengo unas actividades chiquiticas, si ustedes quieren hacerlas, las hacen, si no, no hay problema, lo importante es que es como para complementar, pero lo que yo sí quiero al final de toda esta historia, es decirles que, bueno, esto es sobre daños estructurales en pavimentos flexibles, y todo eso se los voy a dejar para que lo repasen y demás. Igual la próxima clase retomo un poco de esto, y de clase no, sino, bueno, sí, del curso, próxima conferencia y sesión, pero la idea es culminar ya con la otra parte del módulo que les decía. Hay una cosa importante en esto que yo había preparado para hoy, que se las voy a asignar, y es este quiz. Se los voy a asignar porque no vamos a alcanzar ahorita. Entonces se los asigno, no lo copien ni nada, ya se los comparto con la escuela, y que la escuela se los envíe para que quien quiera hacerlo, pues lo haga, y obviamente ahí haga como un repaso de algunas cosas importantes relacionadas con estos temas que estamos tratando. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, si estaba corriendo como mucho, pero tocaba por el tiempo que estamos como tan limitados, iniciamos tardecito, pero pues la idea era poderlo abarcar el tema la mayor cantidad de aspectos posibles. Bueno, comentarios, preguntas, por favor, de pronto cosas que les gustaría como profundizar un poquito y para que la próxima clase hiciéramos énfasis. Bueno, les voy a dejar en el chat el quiz. Ah, claro, la próxima clase, si se puede, mezclas
mezclas frías. Sí, vamos a hablar un poco de eso, pero digamos el enfoque va a ser hacia los materiales que las componen. En la próxima sesión va a ser ese enfoque. Patologías hablamos y después materiales que componen los distintos tipos de mezclas y las capas granulares. Y ya en otra sesión ya hablaremos como tal de las mezclas en cuanto a las características que deben tenerse en cuenta en el proceso de diseño y ya en el proceso de aplicación y el control de calidad. Listo. Entonces, no sé si. Bueno, apenas Ingeniero, tenga el link del quiz y se lo comparto a Julio de la escuela. Y muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación y pues obviamente por su atención. Disculpen ahí lo rápido a veces, pero toca por el tiempo. gracias, ingeniero. Bueno, entonces llegamos al final de esta actividad y desde la Subdirección de Gestión Humana agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras por su importante participación en esta jornada y los invitamos a seguir participando en las actividades planeadas desde el programa de formador de formadores. Feliz día para todos. Entonces vamos a enviarles la presentación y el enlace de la grabación a los asistentes. Por favor, les agradezco que diligencien la asistencia que se dejó en el chat para poder enviarles el material mencionado. Feliz día para todos. Gracias. Feliz día, muchas gracias. Que estén bien. Feliz día, muchas gracias.